Si Israel es el centro, como dice Ezequiel 5:5, es el ombligo, en el hebreo es ombligo, el centro de las profecías y del cuidado de Dios, entonces Israel está marcando un tiempo desde el 48 que regresó para mostrarnos que ha comenzado la cuenta regresiva de Dios. El final de los tiempos. El nuevo libro del Dr. Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del Dr. Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. ¿Cómo entender? Porque esto es, el documento que usted comparte con nosotros habla del calendario profético actual del mundo entero. O sea, ¿en qué etapa nos encontramos antes de entrar ya propiamente en lo que fue ya el establecimiento del Estado judío y todo el cumplimiento que hubo ahí? ¿En qué etapa de ese calendario nos encontramos, Pastor Alducin, de acuerdo a su perspectiva? Mientras más estudiamos la Biblia, más descubrimos que comienza la historia del llamamiento de un pueblo que Dios hace a través de Abraham y termina precisamente en Jerusalén. Apocalipsis 11 nos muestra que el anticristo estará ahí matando a los dos profetas en la ciudad de Jerusalén. Así que los 66 libros de la Biblia cubren y tratan acerca del pueblo judío. Desde luego el centro es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero Israel cubre todas las páginas de la Biblia. Y si queremos nosotros realmente saber en qué tiempo nos encontramos, bueno, pues no es tan difícil saberlo. En Isaías 46, versículo 9 en adelante, el profeta escribió hace 2700 años: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir. Que quede claro, Dios es el único que puede anunciarlos lo que viene, el futuro. Y esto lo hace Dios desde el principio y desde la antigüedad. Desde el principio de la Biblia encontramos nosotros a Abraham, vas a ser padre de un hijo, este hijo se va a llamar Isaac, etcétera, etcétera. Después van a ser 400 años esclavos en Egipto, después van a ser liberados, después va a pasar esto. Todo absolutamente cronológicamente, el Espíritu Santo nos revela en las Escrituras que Dios está continuamente detrás de la historia. Y aun cuando el hombre es libre y tenemos el libre albedrío, Dios tiene el control del final de la historia. Es lo que nos da confianza. Y continúa este versículo diciendo que anuncio lo porvenir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que podemos estar seguros que aunque no sabemos fechas exactas, sabemos los tiempos en que nos estamos nosotros, en que nos encontramos, porque desde el 48 que regresó a Israel, si Israel es el centro, como dice Ezequiel 5:5, es el ombligo, en el hebreo es ombligo, el centro de las profecías y del cuidado de Dios, entonces Israel está marcando un tiempo desde el 48 que regresó para mostrarnos que ha comenzado la cuenta regresiva de Dios. Cristo reprendió a los fariseos, Mateo 16, del 1 al 4, y les dijo que por qué ellos conocían cuando iba a llover, cuando se juntan los arreboles, pero no conocieron ni entendieron cuándo iba a venir el Hijo del Hombre. Y así Dios tiene el mismo carácter para con nosotros, para con nuestra generación. A Dios le interesa que seamos luz más que nunca. Para esta hora hemos nacido, para que podamos alumbrar al mundo, comunicar al mundo, exhortar a la iglesia
edificar a la iglesia, consolar a la iglesia con estas profecías, mostrando que Dios está al control de todo lo que está aconteciendo y mostrándonos que nos encontramos verdaderamente en la última generación. O sea, Israel regresa a su tierra. Si no hubiera regresado, ¿qué hubiera pasado? Si no regresa a Israel, ¿cómo lo ve usted, digamos, proféticamente? Claro, o sea, Dios había prometido desde Deuteronomio 28 y 29 que Israel tenía que regresar. Les dijo, este pacto, el pacto mosaico, es condicional. Si ustedes obedecen, los bendigo. Desobedecen, las maldiciones vienen sobre ustedes. Desobedecieron y vino la maldición sobre ellos. Pero había una promesa por todos los profetas, Amós, Ezequiel, Daniel, que iba a regresar a Israel. Y si regresó a Israel en el 48, esto significa, ¿verdad? Perdón, si no hubiera regresado, pues las profecías de estos tiempos no se hubieran cumplido. Otra, ¿a quién iba a perseguir el anticristo si Israel no regresaba? Si Israel no regresaba en el 48, ¿de cuál templo podríamos estar hablando? Porque para que el templo sea reconstruido, el tercer templo, Israel tenía que estar en su tierra. Así que la profecía de invasión de Rusia, Irán, Turquía y otras naciones tampoco se hubieran cumplido. Así que era imprescindible que Israel regresara, marcándonos Dios desde el cielo y mostrándonos que nos estamos acercando finalmente a la historia tal como Él lo ha determinado. Impresionante, Pastor Alducin. A finales del siglo XIX, cuando Teodoro Herzl empieza con todo el movimiento sionista y que él declara, ¿verdad?, que en 5 o en 50 años, decía él, se iba a establecer una nación judía, y el movimiento decía, bueno, déjennos un sector en la tierra para poder nosotros ocuparnos de nuestros asuntos, viendo todo lo que pasaba, ¿verdad? Ya el movimiento, todo ese sentimiento antisemita llenaba Europa, y ellos en realidad estaban con un conflicto, y ver cómo Dios empieza a mover todas las piezas de las Naciones Unidas, de incluso conflictos bélicos y de todo, para ir moviendo todo y ir acomodando a que se estableciera en el 48 ese famoso discurso que hiciera David Ben Gurión y que dijera, bueno, una vez más se cumple lo que está establecido en la palabra, y empieza y continúa ese reloj, ese calendario profético que usted también pone aquí en el documento, Pastor Alducin. Claro, esto que acabas de mencionar es interesantísimo porque todo requiere una preparación. Si alguien quiere graduarse ingeniero, necesita primaria, secundaria, preparatoria y graduarse. Un pianista, un cantante, un deportista, todo en la vida requiere preparación de antemano, antes de poder recibir un certificado, un premio. Cuando Israel llega en el 48, la preparación que Dios hizo fue asombrosa. Tú lo acabas de mencionar. Primero comenzó a tocar el corazón de un hombre llamado Teodoro Herzl en el siglo XIX, que fue el primero que sintió la necesidad de que Israel tenía ya que regresar. O sea, en el tiempo profético de Dios tenía que ser en el 1948. Pero para esto tenían los judíos que comenzar a despertar. Vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue la preparación para que pudieran llegar los judíos. ¿Por qué? Porque durante el principio del siglo XX, el siglo pasado, el Imperio Otomano Turco tenía el control del Medio Oriente. Fijémonos en estos detalles, y es por lo cual nos asombramos con mucho más profundidad al ver la mano sobrenatural de Dios. Entonces, el Imperio Otomano Turco tenía el control del Medio Oriente. Israel no podía regresar. Lógicamente, viene la Primera Guerra Mundial y los ingleses ganan, ¿verdad? Y le quitan al Imperio Otomano Turco el dominio y el control sobre el Medio Oriente. De 1923 a 1945, Inglaterra y parte de Francia tuvieron el control del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y el diablo de alguna manera sabía que tenía que acabar con los judíos, porque si regresaban a su tierra, estas profecías iban a cumplir. Así que el diablo tiene un conocimiento parcial de muchas cosas que van a suceder. Dice Apocalipsis 12 que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, inicia la persecución final contra Israel. Entonces, esto es increíble porque ahora que nos encontrábamos, Jonás, en el
Museo del Holocausto, allá en Jerusalén. La gente estaba asombrada, los guías que son expertos en arqueología y en historia que nos tocaron, son personas cultísimas, o sea, tienen posgrados en esta historia, en paleontología y arqueología. Ninguno se entendía, ni tampoco dentro del Museo de la Historia. Estoy platicando con varios guías del museo, y yo les preguntaba, ¿qué causó a Hitler la obsesión que se desvió de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de Rusia, que eran sus enemigos? Y Hitler se vuelve contra un pueblo étnico que no tenían armas, que estaban pobres. O sea, ¿quién se iba a fijar qué peligro representaban los judíos en la Segunda Guerra Mundial a Hitler? Pues ninguno, o sea, por donde quiera que le veamos. Entonces, ¿por qué esa obsesión de Hitler de llegar a una solución total o la solución final? ¿Por qué destruir a este pueblo? ¿Por qué le puso en el corazón que tenía que detenerlos y tenía que matarlos? Solamente la respuesta la tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ningún arqueólogo, paleontólogo, historiador nos da la respuesta, ni escritores tampoco. Es el misterio completamente de la historia. ¿Por qué Hitler se volvió contra los judíos? ¿Quién puso ese odio en contra él? Y la Biblia nos lo dice. Satanás sabía que Israel iba a regresar a su tierra y usó a Hitler, gracias a Dios, que no los exterminó. Si los hubiera exterminado, no se hubieran cumplido las profecías. Y así llegamos a 1945, ¿verdad? Donde ya en la Liga de las Naciones se dan cuenta del holocausto, de la muerte de más de 6 millones de judíos, y se vuelven en compasión hacia el pueblo judío, les permiten regresar. David Ben Gurión a las 5 o 6 de la tarde declara el Estado de Israel libre, soberano, independiente. Al otro día los árabes los vuelven a atacar, y así toda la historia de Israel es una historia de sobrevivencia, de milagro tras milagro tras milagro. Pero todo esto tuvo que suceder. Teodoro Herzl, que el Imperio Otomano fuera eliminado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que se cumpliera la palabra de Dios. Así que no cabe duda que Dios usa todos los eventos de la historia para finalmente cumplir sus propósitos. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.